otra vez. Ahora vamos a continuar con la lección número 3, que se titula Natán confronta a David. Y el versículo de memoria lo encontramos en Mateo 6:14 y dice: Si ustedes perdonan a otros el mal que les han hecho, su Padre que está en el cielo los perdonará también a ustedes. Y hoy vamos a continuar con la historia de David. La semana pasada vimos cómo David cometió varios errores. David cometió adulterio y por encubrir el adulterio terminó asesinando a Urías. Y habían sucedido varias cosas después de que pasó esto, y David creía que nadie lo sabría. El pueblo de Israel le ganó la guerra a los amonitas, y también David se casó con Betsabé, y ahora, a los ojos de todo el pueblo, la nueva esposa del rey iba a tener un hijo del rey. Y los únicos que sabían la verdad, según David, eran él mismo, Joab y Betsabé. Pero Dios amaba mucho a David como para permitirle seguir cometiendo errores. Dios sabe que cuando nosotros pecamos, el pecado que nosotros cometemos nos aleja de Él, y eso afecta nuestra vida espiritual y nuestra relación con Dios. Entonces Él no quería que eso le sucediera a David y tampoco quiere que nos suceda a nosotros. Entonces sucede que Él mandó al profeta Natán. El profeta Natán ya había llegado al palacio y ya había dado varios mensajes de Dios al rey David, así que no era la primera vez que llegara. Ya iba a llegar a hablar con David, pero sí era la primera vez en la que Natán iba a amonestar a David de parte de Dios. El trabajo de Natán no era sencillo, porque si a David le molestaba lo que le dijera Natán, pues David podía matarlo, así como había matado a Urías. Entonces, a pesar de que era peligrosa la misión o el mensaje que Natán debía darle a David, pues comenzó contándole una historia, para que así se le ablandara el corazón a David y comprendiera lo grave que fueron los pecados que él cometió. Inició la historia contándole de que había un hombre que tenía una sola ovejita. Él amaba esa ovejita, tanto que comía de su plato, bebía de sus vasos, comía en su mesa e incluso dormía en su cama. Este hombre amaba a su ovejita casi como una hija, así como ustedes también quieren a sus mascotas, algo así. Así la quería mucho. Pero dice que uno de los vecinos de este hombre, que era un hombre rico y tacaño, tenía muchas ovejas, muchas cabras. Y le llegó un visitante. Y como era costumbre, a los visitantes se les sacrificaba un corderito o una ovejita para que comiera. Pero este hombre rico y tacaño decidió que no iba a sacrificar a ninguno de sus animales, sino que tomó la ovejita, que era como una hijita para el hombre, y la tomó, la sacrificó y se la dio de comer a su visita. Y esa situación era muy triste y muy egoísta. Entonces, tal como Natán lo esperaba, David se enojó mucho. Y entonces le dijo: ese hombre, el hombre rico, debería pagar con su vida lo que le ha hecho a este hombre. No tuvo misericordia. Entonces Natán le dijo: ese hombre eres tú, porque tú podías haber escogido entre cualquiera de las mujeres solteras de todo el pueblo de Israel, pero fuiste a escoger a la mujer que era esposa de Urías. Entonces David se quedó muy sorprendido y entendió que sí era ese hombre. Se sintió muy mal y Dios tocó su corazón y se sintió muy arrepentido. Pero David sabía lo que él había dicho, de que el hombre que había robado esa única ovejita debía pagar con su vida, o sea, debía morir. Y eso le preocupaba a David. Entonces Natán le dijo: Dios no va a permitir que tú mueras. Dios te perdonó. Pero
tienes que saber que aunque tú cometas errores y Dios te perdone, Dios no va a quitar las consecuencias de tu error. Y eso es verdad, niños, cuando nosotros cometemos pecados o errores, Dios no quita las consecuencias, porque éstas ayudan a forjar nuestro carácter. Entonces, las consecuencias de ese error van a ser en que el bebé que esperaba Betsabé iba a morir. Y el profeta se fue. David se sentía muy mal porque a pesar de todo lo que había pasado y sabía que él había cometido errores, él no quería que su hijo muriera, porque aunque no había nacido, él amaba a su hijo. Entonces David se quitó su ropa de gala y se vistió de silicio, y de ceniza, ayunó y oró y le rogó a Dios de que su bebé no muriera. Los sirvientes del rey, los coperos, los panaderos, siempre llegaban a decirle al rey que porque no comía con ellos, y David se negaba a comer. Él estaba muy mal y oraba y rogaba para que su bebé no muriera. Pero sucedió de que al fin el bebé nació y a los pocos días murió. Y entonces los sirvientes tenían muchísimo miedo de decirle al rey David que su hijo había muerto, porque ellos habían visto que el rey David, aun cuando el bebé estaba vivo, se había puesto muy mal y tenían mucho miedo de que él pudiera hacer algo en contra de su propia vida al saber que el bebé había fallecido. Pero David notó a sus siervos actuar de una manera extraña y entonces les preguntó directamente: ¿el bebé murió? Y ellos le dijeron sí. Entonces el rey David dice que se bañó, se perfumó, se puso sus vestidos reales y se sentó a la mesa a comer. Y le preguntaron: ¿por qué cuando el bebé estaba vivo ayunabas y no querías comer y no te bañabas y solo orabas? Y ahora que ya murió, ¿por qué ya tienes esta actitud de querer comer y hacer todas estas cosas? Entonces el rey le dijo: porque cuando el bebé aún vivía, yo podía seguir rogando que no muriera, pero ahora que está muerto ya no puedo hacer nada y ya se cumplió la voluntad de Dios. Entonces, David sabía que Dios lo había perdonado, que le había salvado la vida y que también le iba a dar las fuerzas, el consuelo y la resignación para poder soportar la pérdida de un ser tan querido para él como fue su hijo. Pero hubo muchas cosas después. Betsabé y David tuvieron un hijo, que fue Salomón, que más adelante se convertiría en rey, siendo conocido como el rey más sabio del mundo. Esta experiencia en la vida de David nos enseña a que el pecado es peligroso y de que cuando nosotros nos equivocamos hay siempre consecuencias y que Dios permite que esas consecuencias sigan y no sucedan para que nosotros aprendamos y no cometamos los mismos errores. Es muy difícil esas situaciones, pero siempre que nosotros estemos en aflicción, debemos buscar a Dios, debemos confiar en Él y pedirle que nos ayude a tomar las mejores decisiones. El mensaje de esta lección dice: porque Dios nos ha perdonado, también debemos perdonarnos a nosotros mismos y a los demás. Es decir, a veces cuando nosotros cometemos errores y llegamos a dañar a otros, a veces nos cuesta tanto perdonarnos a nosotros mismos, pero debemos hacerlo, porque también Dios nos perdona. Y también si las personas o los demás nos hacen daño, también debemos perdonarlos, porque también Dios nos perdona. Así como lo decía el versículo de memoria: si ustedes perdonan a los demás el daño que les han hecho, entonces Dios también los perdonará a ustedes. Que el Señor les bendiga y les ayude a que puedan tener una actitud buena y que puedan perdonar y no guardar rencor, porque el rencor solo trae daño y dolor y Dios no quiere que vivamos de esa manera.
La próxima semana veremos cómo otro de los hijos de David, Absalón, organiza y dirige una rebelión contra su padre. Dios quiere que trabajemos juntos en armonía. Al orar, nuestros problemas se irán, su paz llenará nuestro ser. Al orar, las puertas del cielo abrirá. Jesús está listo a escuchar. Al orar, cuando hay lluvia o sol, Dios está. Al orar, las puertas del cielo abrirán. Jesús está listo a escuchar.